Bueno, como lo decía anteriormente, en el eje Y, si bien la teoría especial pues, de la relatividad está permitiendo que una partícula no cargada esté en movimiento circular uniforme. Esto pues suena algo poco creíble, ya que tan solo con una partícula que tenga algo de energía se le está sumando un poco de energía adicional. Entonces, pues esto hace que su funcionamiento esté para que gire constantemente, pues circularmente. Bueno, esto se debe a que pues la partícula cargada esté pues acelerada y que emita una radiación electromagnética. Entonces, esto significa que está perdiendo energía en el proceso de esto, ya que al momento de hacer el giro circular está emitiendo tan alta radiación que pues le hace perder un poco de su energía. Entonces, esto es precisamente lo que sucede pues cuando un sincrotrón, digamos como ejemplo, esté en un tipo de acelerador pues de partículas. Bueno, ahora les voy a hacer una explicación breve sobre cuáles son las ecuaciones, las unidades y pues los símbolos que se hablan en el movimiento uniformemente acelerado en el eje Y. Bueno, antes de explicarles cada una de las de estas de estos términos, les voy a hacer una pues breve explicación de cómo se manejan. Entonces, vamos a empezar por las ecuaciones, que es la igualdad en cada uno de los términos, ya sea conocidos o desconocidos. Entonces, estos términos de las ecuaciones los vamos a tratar con las últimas letras del abecedario. Entonces, las cuales son X, Y y Z. Entonces, cada una de estas letras es la que va a tratar la igualdad en cada uno pues, de estos términos. A los términos que son desconocidos en una ecuación se les llama incógnita, ya que pues no tienen ningún tipo de respuesta y pues y es más factible pues utilizar alguna de estas tres letras que no es muy conocida, pero en cualquiera de los casos en el que se esté resolviendo una ecuación se puede usar cualquier letra pues del abecedario. Bueno, después seguimos con una unidad. La vamos a tratar como una unidad de medida. La unidad de medida pues es aquella de cantidad estandarizada de una determinada magnitud física. Entonces, ¿qué significa esto? Que está definida o adoptada en el término de la convención o de alguna ley que hay de la física. Entonces, cualquier valor que tenga algún tipo de cantidad física se puede expresar como un múltiplo de una unidad de medida. Entonces, cualquier múltiplo se puede tratar como cualquier número o como cualquiera de los que estamos utilizando en términos de ecuación y pues de unidad. Entonces, después vamos a tratar sobre los símbolos. Los símbolos se van a tratar con la unidad sí. Entonces, ¿qué significa esto? Yo creo que muchas veces nos hemos dado cuenta que cuando hacemos alguna operación en la calculadora científica o cuando estamos investigando algo sobre aritmética, podemos ver que nos aparece como resultado un sí mayúscula. ¿Qué significa esto? Este símbolo lo podemos tratar como una respuesta o una expresión que es diferente para resolver una ecuación. Entonces,
este normalmente es como, se trata como el caso de OHM, que es lo que conocemos por el símbolo, por este símbolo. Entonces, son términos o símbolos que muy rara vez se utilizan, pero que tienen una expresión que sirve demasiado a la hora de hacer algún ejercicio, ya sea de caída libre o de movimiento uniformemente acelerado. ¿Por qué? Porque estos símbolos corresponden a alguna unidad derivada, lo que significa que vienen de algún tipo de nombre propio o que se mantienen en mayúscula, como el sí. ¿Sí? Entonces, bueno, digamos, por ejemplo, en muchos de los términos que se utilizan de física, podemos ver que se utiliza la A mayúscula como amparo. Entonces, esto lo conocemos como otro de los símbolos que se utilizan para las ecuaciones de física. También estamos conociendo la J mayúscula igualmente como el Joule, que es otro de los términos que se utiliza. Y más adelante, en otro tema sobre la física, vemos que se utiliza la W, que acá lo estamos utilizando como una constante. En otro lado de la física se habla como watts, que es otro tipo de símbolo que se utiliza para otros tipos de ejercicio. Bueno, después de esto se designa la unidad o pues al conjunto del símbolo que tenga cada uno. Entonces podemos ver que la mayoría de los símbolos que se tratan en la física son en mayúscula, pero que cada una pues tiene un significado único. Bueno, continuamos con las gráficas de posición, velocidad y aceleración. Bueno, las de la aceleración, como pues anteriormente en el video se las mostré con esta gráfica, que bueno, se las voy a explicar otra vez brevemente. Bueno, la cual se representa por h, que es altura, el eje x que está horizontalmente y se representa con metros, y la pelota que pues está a esta altura y acá está mostrando en la aceleración en la que está cayendo. Entonces el tiempo se va a medir pues en segundos para pues que la multiplicación quede perfectamente equilibrada. Y la gravedad siempre va a estar pues en su campo gravitatorio, como su nombre mismo lo dice, y se va a representar con 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Listo? Entonces, bueno, después continuamos con la gráfica posición-tiempo. Entonces, ¿qué significa esta gráfica? Lo vamos a tener en cuenta como, entonces, posición-tiempo lo vamos a tener con fórmula xt. ¿Listo? Entonces, xt va a representar x la posición y t pues el tiempo. Entonces, en esta gráfica lo que vamos a estar utilizando es un movimiento rectilíneo uniformemente. Entonces, también se va a representar como movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, lo que representa es que en el eje X, que pues está horizontalmente, el tiempo, como lo pueden ver pues en esta gráfica, el tiempo está horizontalmente representado en metros. Y la gráfica, el eje vertical, que vendría siendo el eje Y, del cual vamos a tratar en este punto, y que sería la posición. Entonces, bueno, en este ejercicio, si lo tomamos de otra forma, vendría siendo el eje Y, ¿cierto? Entonces vendría siendo la posición, que lo vamos a tomar como X, ¿cierto? Entonces Y, X.
Entonces, como pueden ver acá, la X, mostrando los temas anteriormente tratados, los estamos mostrando como una ecuación, el cual la X está mostrándose en forma de símbolo mayúscula y en el cual es el que está de forma incógnita. ¿Por qué? Porque es la posición la que debemos tratar con el tiempo para llegar a un resultado final. Entonces, ¿qué significa esto? Que la fórmula que les mostré anteriormente acá son las que debemos multiplicar o hacer el tipo de ecuación que se necesite para encontrar el resultado. ¿Sí? Bueno, perfecto. Entonces, primero lo vamos a tratar como movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, los vamos a tratar con las iniciales M, R, U. ¿Listo? Entonces, bueno. Después, seguimos con la gráfica velocidad-tiempo, que es otra de las gráficas que nos piden explicar en este tema. Entonces, si tratamos velocidad-tiempo, lo vamos a tratar con las iniciales V, que significaría velocidad, por tiempo. ¿Listo? Entonces, bueno, en esto, en la velocidad y el tiempo, se va a tratar igualmente que como se trata posición-tiempo. Entonces, en el eje horizontal, que vendría siendo el eje X, lo vamos a cambiar por metros y vamos a ponerlo como eje X y velocidad, que es una de las que vamos a tratar para llegar al resultado. ¿Listo? Entonces, en el eje vertical Y está el tiempo. ¿Listo? Entonces, acá también igual lo cancelamos y Y vendría siendo igual el tiempo. También lo podríamos cambiar y la Y podría venir siendo la velocidad y X vendría siendo el tiempo. ¿Listo? Entonces, en el eje horizontal X podemos ver cómo la velocidad pues aumenta o disminuye de manera uniforme con el paso del tiempo. Entonces, digamos, la pelota, después de cambiar, pues, deja cambiar la unidad de los ejes, podemos ver cómo la pelota va a tener una aceleración en el resultado que va a ser un poco distinta. ¿Por qué? Porque esto significa que va a cambiar su movimiento rectilíneo uniforme acelerado por un movimiento rectilíneo uniforme variado, que lo vamos a tratar con las iniciales M, R, U y V. Entonces, movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Listo? Para que así pues tengamos dos gráficas pues perfectas. Bueno, después continuamos bueno, después de esta breve explicación sobre cuál es cada una de las gráficas para ubicar posición, tiempo, velocidad y pues en qué eje se ubica, ya sea en el eje X, que es verticalmente, o en el eje horizontal, que vendría siendo Y, ¿sí? Entonces, bueno, les voy a hacer unos breves ejercicios para explicar un poco mejor el tema sobre caída libre, para explicarlos un poco más fácilmente. Bueno, les voy a leer el ejercicio y acá, como pueden ver, pues ya tengo un dibujo de un edificio y una pelota sobre la cual lo que vamos a resolver es la velocidad con la que impacta contra el suelo. Bueno, entonces dice el ejercicio. Bueno, el ejercicio dice: desde un edificio
se deja caer una pelota que tarda 8 segundos. Lo vamos a anotar acá. 8 segundos en llegar al piso. ¿Con qué velocidad impacta la pelota contra el piso? Entonces nos dicen que tarda 8 segundos en caer, que es el tiempo. Y nos están preguntando la velocidad. Entonces, simplemente, ¿qué tenemos que hacer? Usar la gráfica de posición-tiempo. ¿Por qué? Porque entonces sería X por T es igual a velocidad. Entonces, esta es la fórmula que vamos a utilizar para que nos calcule la velocidad, pues que nos pide encontrar cuando la pelota cae. Ok, entonces simplemente vamos a reemplazar las unidades. Entonces, tiempo 8 segundos por la posición, que entonces vendría siendo pues la altura del edificio, ¿verdad? Entonces, bueno. Entonces, para respuesta tenemos que cae a 9.81 metros por segundos al cuadrado. Esto vendría siendo la gravedad durante 8 segundos, que es pues lo que dijimos anteriormente, que vendría siendo el tiempo pues para calcular la velocidad. Significa que impacta, esto se multiplica e impacta a 78 metros por segundos al cuadrado. ¿Listo? Entonces, la respuesta vendría siendo 78 metros por segundos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque esto simplemente se va a multiplicar, como lo dije anteriormente, en caída libre, siempre tiene que mantenerse firme en un campo gravitatorio. Entonces, siempre se va a tener que calcular en algún momento con la gravedad. Y para eso nos da 78 metros por segundo. Acá no se cancela los segundos. ¿Por qué? Porque necesitamos el tiempo en el cual la velocidad, pues la pelota cayó. ¿Listo? Vamos con un segundo para dejar más claro el tema. Lo voy a leer. Este es el segundo del planeta. Dice: en otro planeta, un móvil se arroja y tarda 20 segundos en caer, 20 segundos, en llegar al piso, donde llega con una velocidad de 4 metros por segundo. ¿Listo? ¿Cuál es la aceleración de la gravedad de ese planeta? Entonces nos están pidiendo la aceleración y nos dieron metros por segundo. Entonces no tenemos que intercambiar nada, porque ya nos están diciendo perfectamente que está cayendo en metros por segundo. Si no nos dieran ningún tipo de unidad, tendríamos que reemplazar esto a kilómetros por hora, que sería cómo caería el móvil hasta llegar al piso desde el otro planeta. ¿Listo? Entonces, simplemente entonces acá está fácil, porque usamos la otra gráfica que ya les expliqué, que es velocidad por tiempo. Velocidad vendría siendo 20 segundos. Velocidad vendría siendo 4 metros sobre segundos, y el tiempo vendrían siendo 20 segundos. Entonces, simplemente reemplazamos. Esto vendría siendo velocidad por tiempo es igual a aceleración. Entonces lo vamos a describir con A minúscula. ¿Listo? Entonces, esta es pues, la fórmula que vamos a utilizar, y simplemente reemplazamos. Entonces, velocidad 4 metros sobre segundos por tiempo 20 segundos igual
a 0,2 metros sobre segundos al cuadrado. Segundos al cuadrado, ¿por qué? Porque vemos segundos más segundos al cuadrado. ¿Listo? Entonces no se cancela, sino que simplemente se lanza al cuadrado porque vendría siendo por parte del campo gravitatorio. Entonces, bueno, estos son pues los dos ejercicios que teníamos por resolver. Entonces, pues para que les haya quedado un poco pues más claro el tema. ¿Listo? Por último, vamos a hablar sobre cómo se toman estos ejercicios de movimiento uniforme acelerado, caída libre, circular uniforme en el eje Y, pero que se utiliza en nuestra vida cotidiana. Entonces, digamos, esto lo podemos utilizar en el movimiento de un ascensor, un carro que viaja por la autopista o pues por la carretera que está en una velocidad constante. Entonces, digamos, el carro que viaja constantemente es lo que les expliqué del principio del movimiento uniforme acelerado. Entonces, digamos, en el transcurso del tiempo siempre sabemos que se va a estar manteniendo firme. Entonces el tiempo, pues el tiempo ni la velocidad, pues va a cambiar. El avión que se desplaza por el cielo también está en una velocidad constante por un tiempo determinado, que pues es el que dura el vuelo. Un tren cuya trayectoria es recta, porque se está utilizando un mismo eje, por decirlo así, entonces no necesitamos cambiar nada más. Está cuando se deja caer una pelota en caída libre, entonces como lo explicamos desde el edificio y como lo explicamos en esta gráfica de movimiento uniforme acelerado y de caída libre. Un corredor de 200 metros planos que mantiene su rapidez. Entonces, cuando un corredor está corriendo, pues valga la redundancia, siempre está en un movimiento constante porque es lo que su cuerpo le está pidiendo, que esté constantemente corriendo al mismo tiempo. ¿Listo? Entonces, un nadador de competencia que mantiene la rapidez, entonces lo mismo que estar corriendo. Un rayo láser y el movimiento de un cohete espacial. Entonces, cuando un cohete espacial se transporta, hace una cuenta regresiva, pero sale en una velocidad inicial, la cual es cero. Cero porque está constante, pero quieto. Entonces, cuando el cohete empieza a desplazarse hacia el cielo, vemos que la velocidad está empezando a avanzar, pero con un tiempo que ya se está contando desde otro dispositivo, pero la velocidad sigue igual. Entonces es lo que anteriormente pues dije en la caída libre y en el movimiento uniforme acelerado. Entonces, bueno, pues espero que haya quedado muy claro el tema pues acerca del movimiento uniforme acelerado, el movimiento uniformemente variado, la caída libre, la circular uniforme y pues todo esto más que todo en el eje Y, pero pues explicándolo acerca pues con la altura y la gravedad. Entonces, muchas gracias.